y al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Muy buenos días. Dentro de nuestro calendario litúrgico, hoy terminamos el año litúrgico y comenzará ya la próxima semana, al iniciarse en diciembre, el tiempo del Adviento. Así que por eso hoy celebramos en todo el mundo católico la fiesta de Cristo Rey. Anoche estuvimos como parroquia en Cristo Rey celebrando la Eucaristía, ya bajo esa imagen del Cristo Rey, esa capillita que está allí, y poníamos a Pamplona en las manos del Cristo Rey. Vamos a celebrar la Eucaristía en intención primera que hace la familia Hernández Caicedo, al cumplirse 5 meses de partida a la eternidad de Olga García de Caicedo. Nuestra oración por ella y nuestra oración por su familia. Nuestro abrazo cercano a todos los enfermos y a las familias lejanas que nos ven o nos escuchan también a través de nuestra página web. Gracias por su sintonía, por estar con nosotros desde la distancia y su reporte de lo que están percibiendo de la experiencia de fe de nuestra parroquia del Señor del Humilladero de Pamplona, Colombia. Nuestra oración también por ellos. Invoquemos así la presencia del Dios Amor entre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, la redención, la vida en Jesucristo y la santificación por el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dios es misericordioso. Dios se nos manifiesta como un Padre que perdona, pero también que pide de cada uno nuestra actitud de regresar a la casa del Padre. Presentemos ante Dios nuestros pecados y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Adoremos a Dios con el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo,
Haz que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. El Señor Dios da su palabra diciendo: Yo mismo vengo a buscar mis ovejas para encargarme de ellas. Como se encargan de su rebaño los pastores cuando las ovejas se les dispersan, así me encargaré yo mismo de mis ovejas. Las sacaré de todos los lugares en donde se extraviaron cuando se oscureció el día y el cielo se cerró. Yo seré el pastor de mis ovejas, yo las cuidaré mientras descansan. Dice el Señor Dios: buscaré las ovejas perdidas, recogeré la extraviada, vendaré la lisiada, restableceré la enferma, cuidaré la que esté gorda y fuerte. Yo las apacentaré como es debido. Y al rebaño mismo le dice el Señor Dios: yo haré justicia entre las propias ovejas y entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de nuestra resurrección, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. Como todos mueren en Adán, todos revivirán en Cristo, pero cada uno a su debido tiempo. Primero Cristo la primicia, luego, cuando Él vuelva glorioso, los que le pertenecen. Después vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, después de haber derrotado las milicias del demonio y toda oposición y resistencia. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos los enemigos debajo de sus pies, derrotando hasta el último enemigo, que es la muerte.
Y cuando el universo entero le quede sometido, el mismo Hijo se someterá a su vez a aquel que le sometió todas las cosas. Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Estas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve fuera de mi patria y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos fuera de tu patria y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Y también ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, fuera de tu patria o desnudo o enfermo o preso y no te servimos? Y él le responderá: yo les aseguro que cada vez que dejaron de hacerlo con el más pequeño, dejaron de hacerlo conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. La celebración de la fiesta de Cristo Rey es muy difundida en América Latina. Contaba que anoche estábamos en el barrio en Alto de Cristo Rey, bajo la imagen del Cristo Rey, celebrando la Eucaristía. Y ese Cristo, la imagen de Cristo Rey, como que lo encontramos en cualquier lugar, cualquier población. Hay hermosísimos, grandes, estéticamente elaborados, otros más pequeñitos, más sencillos y humildes, pero todos con la misma intención: que esté tutelada la ciudad, cuidada la ciudad por el Cristo Rey. Y desde ese escenario la reflexión es fascinante, desde la manera de entender Dios, o como Dios nos quiere comunicar a nosotros el significado de ser rey. En el lenguaje humano, en el nuestro, en el que encontramos en los diccionarios, o en lo que la cultura nos ha regalado a través de todos los siglos, la palabra rey y reinado tienen un significado distinto al de Dios. Uno, cuando habla con cualquiera, el concepto de rey
para uno de los países que aún tienen monarquía, y el rey es una persona extraña casi a la comunidad, situados en elegantes palacios, con indumentaria muy fina, con una presencia muy elegante, como que caminan sobre las nubes, son personas como distantes a su pueblo, a su gente. Esa es como la mentalidad de rey desde el Antiguo Testamento, desde las culturas antiguas y aún hoy en día. Eso de ser rey o palacios es un concepto que es tan distinto, tan diametralmente opuesto a lo que Dios entiende por ser rey. Y entonces nos va dando la enseñanza, no es simplemente en una doctrina. Lo fascinante de Jesús es que no hace como los grandes pensadores que escriben cosas o ideas en un libro y lo ponen en la consideración, sino que lo que hace el rey, Cristo Rey, es hacer historia. Eso es lo que hace Jesús. Luego, para poder entender el reinado de Dios y a Cristo Rey, nos metemos en la historia de Jesús. ¿Y cuál es la historia de Jesús? Empieza a reinar, dentro de poco lo celebraremos, en una pesebrera. Fíjense, distintísimo al rey que nosotros entendemos como cultura humana. El rey, Dios, empieza a reinar desde una pesebrera y termina su ciclo, su caminar en la historia de la humanidad reinando en otro trono, diferente a un trono bonito, agradable, sencillo, hermoso, el trono de la cruz. Es un trono de difamación, un trono de condenación, un trono de ignominia, dicen los escritores. Ahí, desde el trono de la cruz, reina Jesús. Fíjense el significado de los dos conceptos, el humano y el de Dios. Y el reinado de Dios entonces empieza a construirse desde la sencillez y de la humildad. El Dios que se mete en la historia de la humanidad sencillo y empieza a ser maestro de lo que significa ser rey. ¿Y qué significa ser maestro? Pues las acciones históricas de Jesús. Porque tuve hambre y me dieron de comer, Jesús lo hizo. Porque tuve sed, porque estaba enfermo, porque estaba desplazado de la sociedad, porque estaba en situación de pecado y me acogiste. Es el rey que va camino de la protección de su pueblo, de las ovejas dispersas, como lo escuchábamos en la primera lectura. Ahora me voy a encargar yo de mis ovejas. Dios mismo se encarga de sus ovejas. Ya no le deja la función a otra persona. Es Jesús, el gran pastor, el rey pastor que se encarga de sus ovejas y las cuida y las protege como el buen samaritano. Las encuentra en su camino y las abraza y las cobija, como han hecho los grandes santos en la iglesia. Esta mañana beatificaba, canonizaba en la Plaza Vaticano 6 nuevos santos para la iglesia el Papa Francisco. Es un poco seguir la huella de Jesús. Eso es ser santo, seguir la huella de Jesús. Y el rey entonces se mete en la historia para enseñarnos a ser como Él, el reinado de Dios. Y en esa historia nos da la promesa del rey. ¿Cuál es la promesa del rey? Si viven la experiencia de vivir, la historia que tenemos que vivir al estilo de Jesús, yo les prometo, es la promesa de Cristo, el reino eterno, la plenitud de la alegría y la felicidad junto al Rey de Reyes, que es Jesús, en las praderas eternas. Esa es la promesa de Jesús. Y la promesa se realiza desde la historia misma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues mirar a Jesús y tomar el camino de Jesús para construir el reino de Jesús. Ese es el que quiere Él. El nuestro es tan diferente, es un reino de poderes, de luchas, de destrucción a veces de las comunidades. En estos días hemos hablado mucho en los grupos apostólicos, en las reflexiones sobre una de las grandes dificultades de nuestra tierra pamplonesa. Pareciera que un manto de algo está cubriendo a los jóvenes, que está cubriendo las instituciones, las personas, los niños, y se está generando un ambiente a veces de tanto, que yo diría esa maldita droga que destruye el corazón de los niños y de los jóvenes y de las familias. Y entonces la sociedad reclama un apacentar las ovejas y las ovejas dispersas. ¿Cómo hacerlo? Y la iglesia debe y tiene la obligación de hacerlo. A veces nosotros decimos, ¿y la iglesia quiénes somos? ¿Y la iglesia quiénes son a veces? Y entonces no tenemos el compromiso. La historia nos exige a nosotros construir el reino de Dios. Con las ovejas dispersas, con ellas que necesitan mucho más de nuestra cercanía y de nuestro abrazo. Y esa historia tendrá un juicio, la promesa tendrá un juicio,
porque reunirá a todos. Y entonces el juicio de Dios será en el amor al estilo de Jesús. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Por qué me dieron de comer? Porque me amaron, porque me reconocieron frágil, porque me reconocieron pobre, porque me reconocieron que tenía dificultades, porque me reconocieron en el rostro del drogadicto, del que está en la cárcel, del que está en el hospital. Ahí me reconocieron y me amaron. Y amándome, tendieron sus manos hacia mí. Ese es el juicio de Dios. Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Esa es la gran afirmación que hace Cristo y lo que nos manifiesta hoy el trozo del Evangelio. Los reunirá a todos y va separando a unos de otros. Y a unos les dice, es que hicieron la tarea. Y ellos dirán, ¿y cómo la hicimos? Es que lograron amar a aquel que estaba necesitado de ti. Y amándolos a ellos, me amaron a mí, me reconocieron a mí. Lo que hicieron con ellos, lo hicieron conmigo. Es decir, Cristo se identifica con el que necesita de mis brazos, de mis manos y de mi ayuda. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues reconocerlo, y al reconocerlo tengo que actuar con él. ¿Por qué un papá y una mamá defienden tanto a sus hijos? No porque sean sus hijos, sino porque aman a sus hijos. Porque tristemente hay papá y mamá que odian a los hijos y algunos los matan en el vientre. Eso es triste en la sociedad, pero cuando aman los hijos se arriesgan por ellos y se sacrifican por ellos. Es el amor lo que nos mueve a actuar en la solidaridad, en el encuentro y en el poder satisfacer esas necesidades de aquellos que lo necesitan. Y ese será el juicio de Dios. Seremos juzgados en el amor. Y los otros dirán lo mismo. Pero si yo te hubiera visto, Señor, créame, si yo te hubiera visto, te hubiera ayudado, pero yo no te vi. ¿Cómo que no me vieron? ¿No me vieron en el rostro del pobre? ¿No me vieron en el rostro del anciano, del niño desprotegido? ¿No me vieron ahí? Si no me descubrieron en ellos, no descubren cómo Dios se refleja en el corazón y en el rostro de aquel que está frente a mí y necesita de mis manos. Por eso no tendrán la recompensa, porque no fueron capaces de amar. Seremos juzgados en el amor. Luego, el reino de Dios no se construye con la imagen de la apariencia nuestra, sino que se construye con los signos y las obras de amor. Por eso cuando acá, frente a mis ojos, han pasado tantos cuerpos muertos, el ataúd, yo digo, Dios, que haya podido llevar en sus manos muchas obras de amor, que haya podido cruzar el umbral de la muerte con muchas obras de amor, y que el eco de la voz de aquellos hombres y mujeres que le dijeron un día durante su historia, Dios te lo pague, Dios se lo pague, eso Dios se lo pague, Dios le haya permitido conquistar la promesa eterna en el reino de los cielos, Dios te lo pagará. Cualquier cosita, cada vez que lo hicieron con cada uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron y tendrán su recompensa. La construcción del reino de Dios se soporta en el amor. Yo los invito para que no perdamos de vista esta gran tarea, que no nos distraigan las cosas del mundo, porque nos distraen, a mí también, y perdemos de vista y yo como me estoy preparando, como dicen los abuelos, para entregarle las cuentas de las obras de amor a Dios, a entregarle mis cuentas a Dios. Los invito para que tengamos en esta fiesta esa idea durante todo el día y la reflexionemos. ¿Estamos siendo constructores del reino de Dios o no tenemos nada que ver con eso? Si no tenemos nada que ver con eso, no tiene nada que ver con Dios. Pero si somos constructores del reino de Dios, tengo todo que ver con Dios y Él estará ahí para acompañarme, fortalecerme y luego regalarme la promesa eterna. Renovemos ahora ante ese Dios de misericordia nuestra fe. Nos ponemos de pies. Digamos todos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
hagamos llegar a nuestro Padre Dios nuestra oración de fieles. Sé tu Señor nuestro Rey y Salvador. Sé tu Señor nuestro Rey y Salvador. Por la Santa Iglesia, para que unida a su Señor y Rey, manifieste al mundo con la luz del Evangelio la justicia, la conversión y la paz adquirida con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Sé tu Señor nuestro Rey y Salvador. Por los gobernantes y autoridades de las naciones, para que siguiendo el ejemplo de Jesucristo Rey, sirvan con honestidad y coherencia, buscando siempre el bien de las personas. Sé tu Señor nuestro Rey y Salvador. Por los pequeños del reino, pobres, enfermos, marginados, para que sean respetados, protegidos y ayudados por las instituciones públicas y privadas y por las personas de buena voluntad. Sé tu Señor nuestro Rey y Salvador. Por los aquí presentes, para que sea el Señor quien reine en nuestros corazones y aleje de nosotros el egoísmo y la indiferencia. Sé tu Señor nuestro Rey y Salvador. Por el eterno descanso del alma de nuestra hermana Olga García de Caicedo. Sé tu Señor nuestro Rey y Salvador. Recibe, Padre Santo, nuestras plegarias en esta fiesta de Cristo Rey. Te las presentamos a ti, Padre de bondad, por mediación de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amigo y nuestro hermano. Amén. Amén. Nos podemos sentar. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este santo sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, la víctima de la redención humana, pidiéndote que el mismo Jesucristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque, ungiéndolo con el óleo de la alegría, consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana.
Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Te presentamos la obra, la vida de Olga, al cumplirse 5 meses de su partida a la eternidad. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos cordialmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para todos. Danos paz, danos paz, danos paz para todos. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara en mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón, que quería que le ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca de su amor. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor,
espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. A la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra muy especial gratitud, y Dios los bendiga a los que nos han colaborado en el arreglo del templo. Ya hay nuevas sillas para las concelebraciones, las bases de los ángeles, el atril. La idea es hacer un concepto completo en la parte litúrgica, y ya comenzamos el contrato a ver si empezamos a recuperar bancas, y ya se hizo el primer ejercicio para comprarnos unas 40 bancas. Es a largo plazo, poco a poco lo vamos a ir implementando, porque las bancas sí son un poquitico incómodas en nuestro templo parroquial, y es necesario pues arreglarlas y cambiar varias de ellas. Igualmente, alguna familia nos van a colaborar con algunos faroles de entrada bonitos para arreglar la parte estética del templo. Gratitud por todo eso. Pero junto con esto que es material, también invitarlos a que nos colaboren en la acción social. En nuestra parroquia del Humilladero nos sentimos muy contentos. Casi el 70% de los mercados que se reparten en la ciudad son de la parroquia del Humilladero, no del párroco, sino la parroquia del Humilladero, las comunidades, los fieles, los peregrinos, todos los que nos colaboran. Igualmente con nuestra cafetería estamos ayudando a varias familias a arreglar sus casitas. A veces con el invierno hay dificultades y nuestro barrio son de bastante dificultad económica, entonces todo eso se hace allí y se está evidenciando a través de las obras. Lo hacen a través de la pastoral social de la parroquia, no es el párroco, es la comunidad parroquial la que hace la tarea. Así que Dios les bendiga, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed. Ahí dirige Dios la atención. Gracias por su colaboración, y todo esto es para el servicio, para la gloria de Dios y para el servicio de la Iglesia peregrina, todos nosotros. Recibamos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nuestro abrazo también a través de la internet a todos ellos. Estamos también cumpliendo años de iniciar esta programación y esta presentación a través de la red de todo lo que es la oración y la liturgia en la parroquia del Humilladero. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia que en Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora.